¿Cómo está esta cuestión? Sí, permíteme un segundo. Estamos encuadernados aquí. Fijar en pantalla. Buenas tardes, licenciado, compañeros, buenas tardes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Voy a ponerle, fijar en la pantalla primero. Fijar en la pantalla. Ahí. Ahí está. Fijar en la pantalla. No se puede tocar porque se ve. Aquí vamos a ver. Disculpen, compañeros, un par de segundos porque tengo complicaciones para... Vamos a poner aquí. Su micro leak lo tiene apagado. Perdonen, compañero, decía yo, no soy experto en el manejo de la... Es decir, voy aprendiendo. Yo creo que ustedes son mucho más expertos para manejar la comunicación digital. Yo hago todo una lucha por aprender con ustedes acá. Pero por lo menos mi pregunta es si se ve y si se escucha, que es lo primero que tengo que Todo hacer. se ve bien. Sí lo vemos, licenciado, y también se ve muy bien. Muchas gracias, compañeros. Bien, yo, o más bien dicho, tuvimos a bien con mi compañero que nos está ayudando en la cátedra de enviarles por ahí algún de lo que va a venir en el examen. Y si alguien tiene una duda, pues ahorita lo vamos a corregir. A él mandé un cuadro sinóptico de lo que es la formación económico-social. Cada una de esas conceptualizaciones que tiene ahí, saquen una pregunta por cada una. Salen un montón. No se les olvide, por favor. Ahí está qué es formación económico-social, qué es la ideología o el marco conceptual, lo que son las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción. En ese cuadro sinóptico que está, me imagino que ya lo tienen ahí en su haber. ¿Será que me lo pones por aquí? Sí, Alvisures es la persona que me levantó la mano. ¿Cómo es que te llamas? Se me olvida el nombre de ese muchacho. Sí, licenciado. Pride Alvisures. Sí, Pride. Pride es, ¿no? Pride. Price, de precio. Pride Pride de orgullo. Ah, orgullo. Está bien. Pride. ¿Qué dice el orgulloso Alvisuris? Aquí yo tenía una duda que se me ha presentado desde que empezamos a leer esta cuestión de las clases sociales. Y yo platicamos que partimos de la comunidad primitiva y fuimos avanzando, pero tuvimos que pasar por un montón de estadios. O sea que la civilización como tal, en función como iba progresando supuestamente, es inevitable haber pasado por todas esas etapas. O sea lo que sea, siempre iba a ocurrir así. Es natural. Mira, pues la formación económico-social es el nacimiento de un niño. Una sociedad es un niño. El niño tiene que aprender desde que nace, tiene que aprender.
y se llega a formar como hombre, si lo quieres ver desde ese punto de vista, después de haber pasado una serie de etapas, pues el ser humano como tal, primero gatea, después camina, después habla, de ahí vamos caminando, pasamos 6º año de primaria y ahí seguimos siendo, pasamos a esto, llegamos a la universidad y no sé si todavía somos pendejos o no, pero todo es un proceso y las sociedades todas son un proceso. Por eso es que no se puede definir al hombre, simplemente definir el concepto de hombre, esto es, sin atender su desarrollo histórico como tal. Porque ustedes, los conocimientos que tienen ni siquiera son nuestros, todos son eurocéntricos. Hemos dejado por un lado el conocimiento, que lo vamos a retomar, hemos dejado por un lado el conocimiento de todas las definiciones que encuadran precisamente la propuesta cultural maya, es decir, la ancestralidad en función del desarrollo de sus propias sociedades. Yo estuve escuchando, no sé si hoy en la mañana, el discurso que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en el Petén. Me dejó impresionado. Me dejó impresionado en el sentido que ella hermosamente plantea que las fronteras son por gustos en nuestra hermandad con el pueblo mexicano. Son por gusto, por cuanto que tenemos una estructura y una condición en común, que es la cultura efectivamente maya, cuya grandeza y propuesta para la humanidad, por supuesto que fue suspendida como la egipcia, el desarrollo persa, inclusive el de China, no lo sé, no lo creo, pero en el caso nuestro se perdió en el camino su desarrollo como consecuencia. Yo ya les expliqué anteriormente que cuando vinieron efectivamente los españoles, se toparon con una sociedad cuyo desarrollo económico-social era poco o nada en función de lo que ya traían desarrollado ellos. Cuando ellos bajan con caballos, con carretas, la rueda, animales. Ya han descubierto la pólvora. Recuerda que la pólvora es un ingenio chino. Se descubrió mucho antes que Europa fuera Europa. Y entonces se topan en una sociedad que van a un encuentro totalmente desigual. Y lo que yo he dicho hasta este momento, la grandeza de Europa no solamente fue el descubrimiento, el saqueo que hicieron sobre los pueblos, saqueo. Se llevaron lo que pudieron. ¿Y ustedes creen que todavía no lo siguen haciendo? Dominaron. El concepto de la dominación en América Latina fue someter a la esclavitud a todo un continente completo el continente esclavos de Europa. No importa bajo qué condición. Ya cuando miremos, y que lástima que no lo incluí en el examen, pero cuando miremos precisamente las leyes que impusieron en la época colonial, empezamos, dijimos, por la ley del señorío, la ley del señor feudal, el rey, el omnipotente cuyo poder emanado del cielo,
porque estos se creían encumbrados de la divinidad y que el marco del poder de rey era una herencia divina otorgada por el mismo Dios. Y por lo tanto esos pendejos se creían dioses. Entonces definen en nuestros países una razón para montar efectivamente todo el escenario bélico, el escenario económico, el escenario ideológico para el sometimiento total de las sociedades latinoamericanas. Hay, por ejemplo, de las guerras de conquista a Bolívar, por ejemplo, primero que Cristóbal Colón, en su primer encuentro con los indígenas, manda una carta al rey de España y le dice, desde esta perspectiva, dice, Colón percibe al indígena americano como un ser atrasado, incivilizado, ingenuo y manso, contrario a Casas, que lo ve como un sujeto a evangelizar por la iglesia. Fíjense, él manda una carta y encuentra que son hasta pérfidos porque andan desnudos. ¿Qué sabían estos españoles de andar en el puerto San José enchamarrados con casco y etcétera, etcétera? En la playa todo el mundo anda descalzo, mejor si anda uno desnudo. Yo creo que ahí se inventaron las playas nudistas. ¡Calor! Pero ellos lo miraron al que andaba desnudo como pérfido, inmoral. Todo lo que quisieron hablar de él y mandan esa a España. Entonces los otros en los otros viajes vienen con una actitud de sometimiento total. Ya vamos a hablar de la defensa que hizo Fray Bartolomé de las Casas, porque Fray Bartolomé de las Casas en esa función de la defensa del indígena era un reclamo que le tenía la iglesia, porque resulta que la iglesia en el marco de las bulas papales y las famosas leyes, ¿cómo se llama?, manejadas en el concepto de las nuevas leyes de Indias, garantizaron y aseguraron efectivamente que todo era voluntad de Dios. Y de las Casas decía que Dios no le iba a quitar la tierra a quienes ya la tenían por decisión de Dios como tal. Y lo que manejaron los reyes o los políticos de la invasión a América es que los indígenas eran personas malagradecidas porque estaban administrando los bienes que le dejó Dios en forma irracional, en forma deficiente, y que por lo mismo era importantísimo que se recogieran las tierras en nombre de Dios y educar cristianamente a los pueblos. Ese era el fundamento teórico ideológico de la conquista en este país. Entonces, ¿quién fue el que me habló? Pride. Todas las sociedades, y especialmente ahorita acabo de tener una pregunta que aquí me voy a adelantar de una vez, que me hizo una pregunta hoy un alumno en la clase anterior. De esta misma clase de lo que estoy hablando, me voy a adelantar y me dice, entonces, licenciado, me dice, la única forma de cambiar las cosas es una revolución. Fíjense lo que me adelanté ahorita. Y yo le digo, ¿y cómo se cambió el sistema productivo esclavista al feudalista? ¿Cómo? ¿Cómo fue que se cambió? ¿A través de qué? La Revolución Francesa. Una revolución. Estoy hablando de la primaria, ¿va? Al manejo, cómo se impuso la monarquía para romper todos los esquemas esclavistas. Pero ¿cómo se rompe precisamente de lo feudal al capitalismo?
A través de una revolución, la Revolución Francesa, como decía el compañero, es lo que estamos traslapando a los tiempos. A través de la Revolución Francesa. ¿Y cómo se trasladan los cambios del sistema capitalista al socialista? Los dejo con esa pregunta y yo sé que se van a quedar callados porque ¿qué van a responder? ¿O no ha habido guerra entre el capitalismo y el socialismo? Pregunto. Sí, han habido. Después de la guerra mundial, empezaron a O antes de la o antes, sí, cierto. o antes, en 1911, 1917, aún la guerra mexicana. ¿Ustedes creen que la Revolución Mexicana no influyó en el desarrollo de las sociedades latinoamericanas? Porque nosotros realmente nunca planteamos una guerra independentista. Los mexicanos hasta se dieron el lujo de fusilar al emperador Maximiliano, al emperador francés. No, ¿qué era? No era francés, sino húngaro, creo que era. Era austriaco, si no estoy mal. Un austriaco que lo impuso precisamente un rey francés. Y Benito Juárez lo puso en un paredón y fusílenlo. Y se acabaron de estar jodidos. Benito Juárez, un indígena. Un conservador en la profunda visión del sistema liberal, republicanista. Porque era ver estas que hizo Bolívar en su momento oportuno en Venezuela, quien fue recogedor de toda la conducta ideológica de la Revolución Francesa, lo que conocemos hoy como república, la división de poderes y manejamos todos estos conceptos, la democracia. ¿Cuba es democrático, compañeros? Pregunto. Son 157 compañeros. ¿Cuba es democrático? Levanten la mano, por favor. No, Lick. ¿Quién dice no? ¿Pero quién dice no? Vuelvo con la pregunta. ¿Cuba es democrático? Hay algunos que dijeron que no. Brian, Sí, ¿qué hay dice? democracia. ¿Ah? Sí, hay democracia. Hubieron elecciones, aunque haya habido un solo partido, pero hubo elección, hubo un proceso de elección. Miren lo que dice el compañero. Descansando que la democracia tienen que haber partidos políticos. ¿Para qué diablos queremos 40 partidos políticos como en Guatemala si no sirven para nada? Todos es ganar la presidencia para continuar en lo mismo de que tenemos desde hace 70 años. ¿Qué diablos sirve ese partido político? ¿De qué sirve esa cultura del proyecto partidario? Bueno, pero por lo menos eso es lo que nosotros creemos que es la democracia, la existencia de partidos políticos y que las elecciones son cada 4 años, o que es lo más tonto que un cambio para presidente sea cada 4 años. A mí me debería ser cada 5 o 6 años. Sí, Estuardo. Sí, mire, una democracia es un sistema de gobierno donde el pueblo decide en opiniones y todo eso. La realidad yo no le podría decir si Cuba es democrático porque no he estado nunca en Cuba para poder decir, ahí los ciudadanos toman la opinión y la pueden compartir y todo eso. Entiendo. Por eso la pregunta es,
Y resulta que Cuba es el país más democrático del mundo. ¿Me lo crees, Eduardo? Sí, puede ser, Lick. La realidad, yo nunca he ido a Cuba. Te voy a explicar por qué. Porque resulta que Cuba está todos los días, todos los meses y todos los años en procesos eleccionarios constantes. El ejemplo es entender que ellos plantean las elecciones desde los barrios. O sea, hay elecciones desde los barrios, van dejando delegados, delegados, hasta completar todas las elecciones de base de la sociedad, hasta llegar al momento de escoger, en términos democráticos, quiénes van a ser los que están en el Congreso de la República, en el Congreso. Por eso es que Cuba tiene diputados de la calidad de Silvio Rodríguez. ¿Sabes quién es Silvio Rodríguez, Eduardo? No, medio lo he escuchado, pero en sí no sé quién es. ¿Quién es Eduardo? ¿Sabes quién es Silvio Rodríguez? Por supuesto, por supuesto. Va para todos. Busquen la canción esa que se llama Unicornio Azul. O fusil contra fusil también. También. A mí me gusta más Unicornio Azul. Unicornio Azul es muy linda. Perdón, no le escuché, Catherine. Unicornio Azul es muy linda. Tiene una letra muy linda. Entonces, solo no digamos la música, las letras en función al respaldo y al desarrollo propio de la humanidad. Es decir, tiene diputados de la talla de todos los boxeadores olímpicos, por decir algo, es decir, grandes personas, y que se han encargado de escoger, y por eso es que mantenían a Fidel Castro escogiéndolo como presidente. ¿Y qué tiene? Pero el proceso electoral, nosotros nos han metido en la cabeza que la democracia es lo que tenemos y no sirve Cuba, no sirve Nicaragua, no sirve nada Venezuela, China tampoco, Putin tampoco. Solo lo que hacen los gringos, solo los que hace Milei en Argentina. Pero miren, por ejemplo, la conceptualización que tiene la derecha en México sobre Claudia Sheinbaum, que es una dictadura y que es una propuesta de los grandes carteles de la droga. Miren qué ridículo lo que han manejado los medios de comunicación mexicanos masivos que representan a Electra y TV Azteca. Personajes que deben hasta 72,000 millones de dólares sin impuestos y están por irse al bote desde hace como 15 años y vienen poniendo cualquier cosa para que esas investigaciones no continúen, pero se toparon con un movimiento de transformación que las investigaciones las están llevando, no importa si es el hijo, el padre, la mamá de los que están participando en la política, porque no debe de haber ningún sesgo en la aplicación de la búsqueda de la transparencia. Pero tenemos a ese Salinas Pliego. ¿Quién lee hoy la prensa libre? Yo no la he leído, pero hay algo que me interesa. ¿Alguien leyó la prensa libre? ¿Alguien? ¿Cuántos sabemos? Ninguno. Está bien que no compren esa basura, no hay problema, pero quería saber si alguien había leído, porque hay un campo pagado sobre el tema de esa empresa de Pasabien, esa hidroeléctrica de Pasabien. No sé si ustedes vieron por ahí algunos en los medios de comunicación dando unas declaraciones. No sé si se pueden pasar, ¿verdad? Porque no es mucho. Permitime. Este es tu celular. Sí, pasámoslo aquí.
Perdonen, compañero, voy a ver si podemos hacer aquí con el compañero algo que no tarda nada más que 3 minutos. Porque sí, es cierto que vamos a entrar al tema del examen, pero ahí les mandé la formación económico-social y ya les mandé algunos documentos que son los que van a hacer el examen y que integran lo que tienen que estudiar. La formación económico-social, decíamos también, todo el desarrollo de la economía desde la esclavitud hasta el capitalismo. Quiero ver si puedo hacer algo aquí. Aquí está, mira. Señor juez, donde invita al señor alcalde a que presente los documentos que acreditan a los representantes de los cocos, a las asociaciones de agua y en el marco de la resolución del juez, yo sé que no puede emitir opinión al respecto, en el gente del COCODE como comunitarios terroristas. O sea, hay un escenario de no querer comprender la necesidad del reclamo de la gente. Y venir a somatarle en la cabeza con la Constitución a cada uno para sentarlo y que no tenga la capacidad de poder definir las cosas ante las autoridades y la incapacidad que se siente a no tener resultados. Yo entiendo lo que son, y aquí lo manifestó el señor alcalde la vez pasada, claro que hacen invitaciones para conciliar, pero ya tienen el mazo. O sea, acepten los hechos, no se queda preso. Acepten los hechos. Conmigo no va a ese tema porque yo sí que los he mandado al carajo, perdónenme la expresión. No, pero eso faltó todavía un montón. ¿Ah? Yo nunca he aceptado con esa empresa negociar absolutamente nada porque sé lo criminales son para trabajar. Sin embargo, hacer comprender a los fiscales y jueces ahí en Zacata, especialmente con este juez, no se puede. Solo reitero lo que estoy diciendo. Hacen una invitación para conciliar y ya tienen el tema, concilie, acepten los cargos porque ellos se van a quedar presos. Han asustado a la gente, a esas personas que llevaron a casa, son padres de familia, son campesinos, no hicieron absolutamente nada, sin embargo, con tal de evitarse problemas, aceptamos los cargos con una propuesta que le hace, qué sé yo, y por supuesto, no estoy empoderado, que no tienen agua, eso lo entiendo, pero eso es parte de un problema ideológico del derecho de este país. Y perdonen que sé que arrastro a mucha gente, un derecho de derecho. Eso es lo que funciona en este país, en el caso particular de lo que está sucediendo en las instituciones precisamente judiciales. Cuando yo le digo, hay compromisos hasta de relaciones espirituales entre la fiscalía y los jueces, yo se lo puedo probar. Aquí tengo fotografías al respecto. Y sé cuál es el comunicado que hay entre los abogados y las señoras fiscales. Conozco también esa tarea y ese es el resultado. Allá están los vecinos, para que no me digan que ya están los vecinos, ya vinieron los vecinos de muchas veces acá, si no saben enterar. Vinieron muchos comunitarios, perdón que le diga a veces, yo soy amigo, pero sí pudimos traer y podemos traer a los comunitarios, pues hablan de verdad, me disculpa si hice ese comentario. Pero sí hemos traído a la gente, han puesto denuncias. Aquí estuvo ahorita la señora que le mataron a su hijo y a su movilidad. Solo lo digo esto para aclarar algo. Ese convencimiento ideológico, cómo funciona el derecho en este país, no va con nosotros en este caso. Se lo ruego, por favor, disculpen nada. ¿Por qué se los quise? ¿Aló? Perdón, compañeros, perdón, ¿se entendió un poco siquiera, compañeros? Sí, licenciado. Sí. Pues, yo tengo, por ejemplo, yo les mando ahí, tengo la formación económico-social.
¿El Estado y el derecho a quién responden en este país? A la clase dominante. Punto. Al CACIF. A los propietarios de medios de producción, a la clase dominante. ¿Cuántas clases hay en nuestro país, compañeros? Aquí empieza la guerra con el examen. 5. A ver, déme las 5, por favor, compañera. Compañera. Clase pobre, media y los ricos. A ver, ¿cuáles son las clases sociales? ¿Cómo determinamos las clases sociales, Pride? En función de los medios de producción En que cada función una de tiene. la propiedad que se tiene sobre los medios de producción. Cuando surge la propiedad, ¿cuándo surge la propiedad, pues? ¿Cuándo surgió el Estado? ¿Cómo surgió el derecho? Porque primero se desintegra la comunidad primitiva. ¿Por qué se desintegró la comunidad primitiva? Porque aparece otra forma de producir bienes, aparece la propiedad privada. Y al aparecer la propiedad privada aparecen las clases sociales, los que tienen y los que no tienen. Y esa clase social en la comunidad primitiva se traslada precisamente a otra forma de producir donde somos hasta propietarios del mismo hombre, la esclavitud. Entonces, ¿cuáles eran las clases sociales en el sistema esclavista, por ejemplo? ¿Cuáles eran las clases sociales? El esclavista y el esclavo. Punto. Pero la sociedad no se quedó ahí en el modo de producción esclavista. No voy a explicar la tarea de Atila, la tarea de los hunos, del desarrollo de los caballos, las fuerzas productivas, hasta la época de Jesús y etcétera, etcétera. Pero llega un momento dado en que se termina la esclavitud. Y le da paso a otro modo de producción. ¿Cuál es ese modo de producción? Feudalismo. Feudalismo. Pasamos al feudalismo. ¿Y cuáles son las clases sociales en el feudalismo? El señor feudal. El señor feudal. Y los siervos. Y los siervos de la gleba. Están poniendo atención al resto, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok. ¿Y cuál es? Llega un momento dado, se terminan las espadas, se asume el marco de entender de que aquí voy a meter la conquista cuando se viene aquí a Guatemala, que todavía no ha pasado eso, pero estamos hablando de la época feudal, pero estamos hablando de las incipientes contradicciones entre los burgos o burgueses, porque los burgos eran estancias primarias que surgen con el aparecimiento de los oficios. Se crean pueblos, se crean un dominio de prestación de servicios y condiciones y van creciendo los pueblos, pasan la esclavitud, siguen creciendo los pueblos, pasan al feudalismo, pero resulta que estas ciudades ya son representantes por grandes conceptos económicos que inclusive le podían prestar dinero a los reyes, los burgos o burgueses. Que se rompe el esquema feudal. La Revolución Francesa quebró todo el sistema marcado a través de que todo venía conceptualizado a través de la divinidad.
que todos eran dioses, el Papa, los reyes, todo venía de un escenario manejado de una herencia una herencia de la deidad. O sea, es que verdaderamente los reyes se creían herederos de la voluntad de Dios. Y cuando se rompen los esquemas de la división, no vayan a pensar que Martín Lutero armó el protestantismo evangélico. No, Martín Lutero lo que hizo fue tirarle por la torre al Papa las desproporciones de la iglesia que vendía, ¿cómo se le llama? Vendía, ya soy un viejo, se me olvida, vendía la salvación, indulgencias, pero en términos industriales. Colas, en términos industriales, no todos los curas, pero los estandartes de los curas vendían indulgencias para que sus muertos se fueran al cielo. Y esas fueron las discusiones en serio de protestantes, o sea, de quienes protestaban ese absurdo de la Iglesia Católica, de vender indulgencias, de que la mujer cuando se quedaba viuda, los bienes de esa mujer tenían que pasar efectivamente a la iglesia. Bueno, pero esas son mínimas las condiciones que quiero discutir ahorita, porque lo importante es comprender que también ahí hubo una guerra, pues. Se ponen los moños en la Revolución Francesa y se plantea una guerra, efectivamente, en una alianza entre burgueses y campesinos, y se destrona el montaje feudal para darle paso, entre comillas, a una sociedad republicana, la República, que viene de la Revolución Francesa. Dice que tiene que ver esto con el derecho agrario. Por supuesto que tiene que ver con el derecho agrario. ¿Y ustedes quién cree que puso las condiciones agrarias de este país, pues? Cuando bajan los españoles. La iglesia, por medio de la iglesia. Cuando bajan los españoles, fíjense que previo a eso había leído, a ver si lo encuentro, a ver si tengo la suerte de encontrarlo ahorita. Les cuento que estoy un poco malo de mis ojos, pero aquí hago la lucha. Solo por leer algo. Consideramos algunos aspectos de su pensamiento, estoy hablando de Bartolomé de las Casas, particularmente aquel que tiene que ver con la defensa de los americanos y en contra de la agresión inhumana de los conquistadores, que a través de teóricos como Sepúlveda justificaron, inspirados en Aristóteles, la puesta en escena de las guerras como justas en el continente americano. ¿Sí? Guerras justas. Fue justo. Así decía Erasmo de Rotterdam. Las guerras que se plantean con amor, y estos personajes plantearon, discutiéndole, porque eso era lo que discutía Fray Bartolomé de las Casas, que cuando los españoles vinieron, la primera esencia es que Colón, cuando descubre precisamente a los primeros, es que eso era lo que les quería leer, pero lo voy a conceptualizar, lo tengo bien claro. Cuando los españoles
Cuando Colombia encuentra los primeros parte de la sociedad, los de desnudos, descalzos, con plumas. Pues si están hablando de un clima tropical con un calor de la chingada madre, como para andar con casco y todo ese montón de emblemas que bajaron los españoles. Entonces dijeron que los indígenas eran incultos, eran gente lejos de la civilización, que eran mansos y mensos. Cartas que mandó al rey de España, la primera carta, y que eran personajes que se encontraban desnudos, que no tenían pudor. Y entonces ya vino el marco de la conquista en términos de las leyes de la época colonial, donde se impone la ley del señorío. ¿Y cuál es la ley del señorío? La ley del rey. Y la ley del rey es la ley de Dios. ¿Y qué fue eso? Era que en términos de la constitución, los indígenas americanos habían sido como malagradecidos con Dios, porque Dios les había dado bienes. Eso era lo que decía Fray Bartolomé de las Casas, que cómo era posible que los representantes de Dios aquí en la tierra le quitaran la tierra a los indígenas que ya se las había dado Dios y que no tenían ninguna justificación para dejar a los pueblos en la calle. ¿Qué significó eso? Que estos justifican que los indígenas eran malagradecidos con Dios, que Dios había hecho para ellos, les había otorgado lo que tenían, pero que habían hecho de ello una pésima forma de burlarse de Dios en cuanto a su administración, y que por lo tanto la iglesia tenía la obligación de recoger todos los bienes para administrarlos en nombre de Dios y someter a los indígenas a un endoctrinamiento eclesiástico. Las famosas repartimientos y encomiendas que se manejaron con las leyes nuevas en este mundo. Entonces aquí venimos otra vez de nuevo. Nosotros tenemos la formación económico-social, este cuadrito que tengo acá, ¿ya? Que no pueden ustedes dejar de observar, porque ese cuadro específicamente son los fundamentos teóricos que ustedes van a tener la obligación de atender si quieren explicar cualquier sociedad del mundo. ¿Por qué nosotros garantizamos, por ejemplo, que Cuba es socialista? Porque no hay propiedad privada. Y la estructura aquí dice. Pero si hacemos este cuadro y nos vamos al esclavismo y lo matemos, ¿qué clase de propiedad hay en la esclavitud, compañeros? ¿Propiedad? ¿Qué tipo de propiedad hay en esclavitud? Privada. Privada. Entonces, cuando me dicen cuántas clases sociales hay, me ponen clase pobre, clase rica, clase alta, clase media. Yo no sé de dónde sacaron esos conceptos los compañeros, pero seguramente que hay sociología norteamericana cuyo emprendedor debe ser Mickey Mouse. Ellos tienen una sociología que nos desvaloriza. Las clases sociales solo se determinan por la propiedad que se tenga sobre los medios de producción. Por eso yo preguntaba si en Cuba había democracia. Por supuesto que sí. Mucho más democrático, bueno, más democrático que en Guatemala. ¿Y será que en Guatemala hay democracia?
¿Cuándo efectivamente en Guatemala han sido representados los sectores más desposeídos de nuestra nación? En el periodo de la Revolución de Octubre, 1944. Ahí sí podemos hablar de principios democráticos, Pride. Ahí sí hay una participación de todos los sectores sociales de nuestro país. Pero hablen ustedes de acá, de hacer una reforma agraria. ¿Cuál es el planteamiento que tiene este curso, pues? ¿Qué sentido tiene este curso? Porque yo les puedo entregar a ustedes, pásame aquí, hermano, yo les puedo entregar a ustedes este libro donde dice Reforma Agraria Integral, Derecho Agrario Ambiental para la Justicia, la Paz y Derecho Cooperativo. Y les voy aquí a probar con una serie de legislación, una legislación agraria que más responde a los intereses privados. Y si me voy al marco de la conceptualización civilista de entender que el derecho a la teoría del derecho agrario, para entender contratos agrarios, me detendría y ustedes nunca llegarían a comprender la necesidad de ver el derecho agrario como un derecho público, no un derecho privado. Porque en la actualidad el derecho agrario está valorado dentro del derecho privado, cuando su función es el derecho público, porque arropa territorios y retoma precisamente las condiciones humanas, o sea, las condiciones existenciales dentro de sus territorios, en términos de ambiente, en términos de fauna, en términos de flora. No estamos hablando de propiedad privada, estamos hablando del compromiso de la tierra como un valor humanitario puesto a disposición de la sociedad. Entonces, yo les he trasladado ahí ese cuadro sinóptico. Ese lo saqué del libro este de Nociones Generales de Derecho. Ahí está desarrollado también en esto la formación económico-social. Pero de otra manera lo mandamos ahí para que no me tengan el día de mañana ningún reclamo de que no se dio teoría. Es decir, estoy en el marco de la discusión con ustedes todavía de ir valorando la necesidad de ver el derecho agrario en Guatemala, que vamos a caer en eso, por supuesto, pero que no se puede meter a todos estos contenidos si con nosotros desconocemos totalmente la estructura agraria guatemalteca. Es más, ni siquiera quieren muchos que la conozcamos. ¿Cómo fue que se distribuyó la tierra? ¿Cómo fue que estas estructuras vienen de hace 300 años, como algunas paredes en Antigua, que todavía están esas grandes fincas cafetaleras con esas grandes tramos construidos de adobe, grandes compartimientos, ¿sí? De esas grandes fincas cafetaleras, por ejemplo, construidas desde la colonia? La tierra está distribuida desde la colonia. ¿Qué democracia puede haber si no hay democracia en la tierra? No hay democracia en el presupuesto. No hay democracia en la política. ¿Y cómo se llega a alcanzar y romper toda esta modorra? Porque ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Haití? ¿Alguien lo sabe? Allá son negros, me van a decir, y aquí indios. ¿Cuál es la diferencia entre Guatemala y Haití, en términos generales?
¿Ustedes saben cuál es el país más pobre del mundo? Haití. ¿Y Guatemala? Así como lo ven. Por supuesto que no nos damos cuenta. O sea, la hegemonía cultural de este país, ahí lo ven ustedes en la superestructura. En la superestructura, amplían esto. En la superestructura del tema esto, ustedes se encuentran ahí, por ejemplo, la filosofía. Ustedes se encuentran en la superestructura, ya dijimos el Estado que es, y es la pregunta más contundente que va a haber en el examen. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el derecho? Y el Estado no es más que una dictadura de clase dominante. Y el derecho, la voluntad de la clase dominante elegida de ley, estos conceptos son dados porque así lo demanda la base de nuestro económico social. Nuestra formación económico-social guatemalteca tiene propiedad privada, por lo tanto el Estado es explotador, el derecho es explotador, pero no solo eso, también la filosofía, la ciencia, la religión, la moral, la educación, la salud. Todo está condicionado desde la base. Y si la base es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, y sobre la base nuestra de la sociedad guatemalteca hay propiedad privada, y por lo mismo hay de entender que las relaciones del Estado y el derecho son de explotadores, porque la base es la que determina. Ustedes no ven ahí varias clases sociales. ¿Qué ven en las fuerzas productivas? ¿Qué ven en la propiedad? Y en la historia, ¿qué demandó la propiedad? Los que tienen y los que no tienen. Y con la clase media, media baja, media alta, media por un lado, una clase en círculo, de todo se pueden inventar, pero esa es una sociología de Mickey Mouse. Tengan cuidado en ese manejo conceptual, porque ¿será que existe la clase media o los estratos medios? Pregunto. Estratos. Los estratos, licenciado. ¿Por qué no es una clase social media? Porque no hay propiedad en la clase media. Ahí son estratos medios. Y por ejemplo, si ustedes me ponen el gerente de la Palmolive que debe ganar aquí como $75,000 mensuales, ¿será burgués o será proletario? Burgués. En lo proletario. ¿Por Es qué? proletario. Es proletario Es porque proletario. no es dueño de los medios de producción. Correcto. Sí y no, fíjense, pues, sí, porque eso va para todos. Los que no tienen medios de producción son proletarios, pero en este caso no son solamente condiciones de propiedad, sino relaciones de explotación. Y ese personaje se maneja en relaciones de explotación. Por lo tanto, su trabajo es una prestación de servicios a la burguesía. Y yo pregunto, ¿cuántos somos en el aula? Como 200. No, ahorita son 145, pero lo normal es que seamos 200 en el aula. Y pregunto, ¿ustedes son burgueses o proletarios? Proletariado. Pero nos cuesta decir, ¿verdad? A muchos, porque nos creemos burgueses. Qué de sombrero. Entonces nosotros somos
esos, los que nos creemos burgueses, unos servidores al sistema para mantener sometido a la población, como servilistas, traidores al desarrollo de la sociedad. Bueno, compañeros, ya les envié lo que va a entrar en el examen. Y no dejen de estudiar, pues. Ya le di ahí todos los elementos y nos vamos a encontrar tarde o temprano en la clase. Pero lo que se está examinando, o lo que se va a examinar, es todo lo que hemos visto hasta este momento. Sí, Estuardo. Lick, perdone. Nosotros tenemos un concepto de derecho y tenemos, ahora usted, con usted hemos aprendido otras cosas, que usted tiene mucha razón. Entonces, si usted me pregunta de derecho, yo le voy a poner que es el que vigila los bienes de las personas dominantes del... ¿Y esa 100. estaría bien la respuesta? Yo le pongo 100. Ok. Gracias, Lick. Y es en serio. Es en serio. Todos los conceptos que ustedes tienen de derecho son eurocentristas. Todo está dictado por un patrón específico. Un derecho napoleónico. Y Napoleón no fue la gran babosada tampoco. Para empezar, se metió con 30 países, con 20 países a Rusia, a querer dominar Rusia y salió trasquilado, igual que está saliendo hoy Zelensky y toda la OTAN. Y los europillos, los europerros. Igual que hoy, trasquilado como fue trasquilado Hitler también. Y yo no tengo empacho en hablar. La que liberó al mundo de no estar sometidos precisamente en la supremacía blanca fue Rusia. Si no fueran por los rusos, somos leña de horno. Todos. Especialmente los feos. Creo que yo me hubiera quedado de último. Los gorditos agarran fuego y se tardan como 15 días en desaparecer. O sea, Hitler estuviera feliz con la clase completa metida en el horno. Bueno, compañeros, como siempre, dejo ahí la clase porque sé que hay unos que todavía no han llegado a su casa y respeto y las decisiones de muchos compañeros que me han pedido, siempre me piden este tema sobre el tema de la salida, pero ya les di lo importante y necesario para que puedan estudiar y espero que el examen lo ganen como debe de ganarse, con 100 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Feliz noche. Perdón, Feliz noche, licenciado. Un momentito, Heidi, levantó la mano. Gracias, Heidi. feliz noche. Dígame, Heidi. Licenciado, buenas noches, mucho gusto. Solamente Buenas noches. retroalimentando. Esta imagen que nos compartió vendrá como contenido en el examen y ese documento adicional que logré observar que son varias páginas de libro. Sí, así es. Adicional a eso, ¿se dará el repaso previo al parcial? Nos vamos Ya no hay nada, este fue el repaso. Vale. Y hasta el día de hoy terminamos el contenido, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Bueno, licenciado, muchísimas gracias entonces. Muy amable por tu respuesta. Bueno. A ustedes muchas gracias, estamos pendientes. Que tenga ¿sí? buenas noches. Selene, levantó la mano también, perdón. ¿Selene es o Selena? Selene. ¿Y por cuál es la diferencia entre Selene y Selena? Ah, la voz. O la letra. Sí, porque otras cosas tampoco, Lick. Bueno, pero ahí está. Mire, licenciado, fíjese que yo le quería molestar con algo. Cuando yo me asigné a la F,
pero no ¿Cuál sé es? no sé qué. Yo soy catedrático de la F. Entonces, pero cuando me salió la constancia, me salió que estaba en la J. Entonces yo empecé a recibir clases en la J. Y hace como una semana me salió que estoy en la F. Entonces yo no tengo, o sea, casi... Averigüe dónde está mi compañera, porque no va a tener graves problemas. Sí, estoy en la F y ya estoy así de confirmada con todo. No había recibido una previa. No he recibido clases con usted, no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces quisiera ver si usted me puede ayudar para que me agreguen.